Bueno, entonces, ¿seguros que no tienen ninguna duda, pregunta? También, ¿no? Ok, entonces vean la importancia de la tradición y la escritura. No se trata, por ejemplo, que a San Agustín, San Irineo, San Jerónimo se le haya ocurrido que no, es como el mismo espíritu de lo que estamos hablando se va desarrollando a través de la época. Entonces dice, si la escritura se puede definir como palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo, entonces vean ustedes, eso no lo digo yo, lo dice Vaticano II en Dei Verbum, ¿verdad? Sí, la escritura se define como palabra de Dios. Sí, sí, Minor. Licenciada, una pregunta. Eh, digamos, los documentos de Vaticano II, ¿podemos considerarlos como palabra de Dios también? Lo podemos considerar, eso estamos viendo ahorita, lo podemos considerar como tradición, como aclaración, como enriquecimiento de la palabra de Dios, como una constitución, porque Dei Verbum es una constitución que enriquece la comprensión del texto. Lo mismo las encíclicas, porque eso, las encíclicas y las cartas pastorales, cuando son escritas por el Papa, porque ahí es donde va el tema de que el Papa, cuando en cátedra transmite una enseñanza, pues su enseñanza es verdadera, no tiene error. En cátedra, ¿verdad? No cuando está platicando o sale en la televisión dando una opinión, que puede ser una opinión de la iglesia, pero no está en cátedra. ¿Sí me comprende eso, Minor? Sí, gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Entonces, por eso dice aquí que la tradición es aquella corriente divina, o sea, sí forma parte ya de la acción inspirada, no es directamente palabra de Dios, pero sí enriquece esa palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque la iglesia transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles, que son, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, ¿verdad? Transmite la palabra de Dios que fue confiada a ellos. Acuérdense que lo que Jesús dijo, Jesús no escribió nada, ¿verdad? No sé cómo traerlo. No escribió nada, sino que se lo transmitió a los apóstoles y después los apóstoles lo transmitieron y va detrás. Eso también es una tradición oral, ¿verdad? Entonces esa tradición oral luego se pone por escrito. Entonces aquí le explica esa parte. La tradición es aquella corriente divina por la que la iglesia transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Las comunidades seguramente fueron formadas ya sea por Pedro o ya sea por Pablo, pero Pablo tampoco fue apóstol. Entonces vean ustedes que eso se va transmitiendo y lo que se va transmitiendo es la palabra de Dios que ha sido confiada a ellos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la luz de ese espíritu, que es verdad, pues que la vaya enriqueciendo. Cuando nosotros hablamos de los dones del espíritu, pues nosotros pedimos o nosotros queremos que ayude a nuestro intelecto con la ciencia, pero no es la ciencia que voy a conocer todas las ciencias del mundo, no, es la ciencia divina que pueda captar yo a través de estos escritos la verdadera revelación de Dios. El consejo, no es que yo me voy a volver consejera de toda la humanidad, no, que el Señor, que yo pueda abrirme al consejo diario, que lo dice el Salmo, en la noche, mientras dormía, me seguía enseñando, aconsejando. Bueno, la sabiduría para poder
captar la enseñanza, ¿verdad? Entonces, son los 4 dones del Espíritu Santo al intelecto: ciencia, sabiduría, consejo. ¿Y cuál me falta? Me falta una. Ciencia, sabiduría, consejo, entendimiento. Entonces, todo eso tiene que ver con la relación con Dios y la Escritura, porque ahí es donde encontramos, dice, entre la Escritura y la tradición existe, por tanto, por su misma naturaleza, una profunda unidad, formando un todo orgánico. De Verbum 9 otra vez. Se va a expresar, oigan, a través de imágenes, igual que el texto bíblico. El texto bíblico, el lenguaje va a ser a veces de imágenes. El fuego, el agua, el viento. Y también la tradición va a ir captando, porque ya se dieron cuenta que el misterio de Dios es transmisible solo por analogía. Pongamos un ejemplo. Bueno, aquí yo estoy sentada en un sillón. Ustedes más o menos lo pueden visualizar ahí, ¿verdad? Entonces, el sillón me da a mí una sensación de comodidad. Estoy cómoda platicando con ustedes. Pero luego, por ejemplo, esta sensación que tiene que ver con los sentidos, pues yo la quiero transmitir, pero para transmitirla primero la tengo que interiorizar. A ver, ¿qué es lo que verdaderamente siento yo aquí sentada en este sillón? Y resulta que se lo tengo que transmitir a ustedes con palabras. ¿Cómo se lo voy a transmitir? Pues a través de analogías, de comparaciones. Porque, ¿cómo les puedo decir? Miren, yo estoy aquí en un sillón que es suavecito, pero como que les dijera, o sea, es muy difícil. Y eso que estoy hablando de un sillón. Y ahora imagínense hablar de Dios, pues. Entonces, tienen que comprender que el lenguaje es análogo, ¿verdad? De comparación, en una forma tan sencilla como para transmitir la sensación que tengo de estar en un sillón. Y estoy hablando del sillón nada más. Entonces ya imagínense ustedes de Dios. Bueno, entonces, si ya entendemos que esa transmisión es a través de analogía, a través de imágenes que sugieren algo, va surgiendo ambas de la misma divina fuente, la misma realidad de Dios y la misma realidad del hombre, y la misma de la escritura y lo mismo de la tradición. Se van fundiendo de tal modo que todas que tienden a su mismo fin. Es decir, tienen su origen en el mismo Dios que se ha revelado en la creación y en la historia. Constituyen una misma corriente salvífica, expresan lo mismo, un misterio único de salvación, concurren al mismo fin, que es la salvación de toda la humanidad, ¿verdad? Para gloria de Dios. Pero la escritura lo va a decir de una manera y la tradición, pues, de alguna manera lo va a ir como adaptando a las distintas épocas, ¿verdad? Pero son dos realidades paralelas. Cada una, por el contrario, afirma la existencia de la otra. O sea, el lenguaje, pues, tiene que ser como más accesible. Si ustedes fíjense que si ustedes escuchan, todo el mundo habla en un momento de necesidad o de pena, Dios te está probando. Y por supuesto, claro que nosotros vamos a encontrar esa palabra en el Antiguo Testamento. Pero si a alguien se le ocurre leer a Santiago, dice, nadie diga que Dios prueba, porque Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Busquen la cita, vean. Entonces, hay que ir cambiando nuestro lenguaje, no ir repitiendo las mismas cosas, porque no tenemos todavía la visión en conjunto de toda la Sagrada Escritura, pero ya la deberíamos de tener, porque realmente la práctica del Nuevo Testamento, pues la tenemos diariamente en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, escritura y tradición no son vías independientes, sino son paralelas de la palabra de Dios. Entonces,
dudas, preguntas por aquí? Sí, Pedro. Señor, respecto a hablando de que usted que mencionó un poco sobre la Eucaristía, yo tengo una duda porque A ver. respecto a lo que dice el catecismo de la Sagrada Escritura, que se recibe también la misma veneración que el, que el cuerpo del Señor, dice. Esa parte no lo logro entender. ¿Me lo puede explicar? Seguramente lo que está hablando es de la liturgia. No sé exactamente cuál es el contexto de lo que usted está preguntando, pero la Sagrada Escritura y la liturgia, ¿por qué? Porque ya vimos, Génesis 1 es un himno litúrgico. Entonces, en la liturgia nosotros vemos o nosotros hacemos, pues, el sacerdote en presencia, no en presencia, en lugar, como en persona es la palabra, en persona de Cristo, pues hace, por ejemplo, con sus manos, pero no es el sacerdote, sino que es en persona de Cristo, es Cristo que está ahí presente en la comunidad, como cabeza de la comunidad, es la que ha convocado la comunidad, es la que da vida a la comunidad, es el que se hace presente. El sacerdote es simplemente el que preside, es el presidente, pero el que está actuando en la liturgia es Dios mismo. Y en el caso de la Eucaristía, todos los sacramentos es lo mismo, pero en el caso de la Eucaristía, ahí nosotros tenemos claramente la transubstanciación, la substancia cambia la substancia, ¿verdad? Entonces, eso no es magia, ni es porque el sacerdote sea extraordinario, es Dios mismo. El sacerdote solo preside, está revestido por una serie de ornamentos, así se llaman sus vestidos, que hacen que pueda, así como el médico, que para ir a operar a alguien tiene que vestirse, porque por muchas cosas que va a hacer ahí en el quirófano y todo, tiene que ponerse guantes, hay muchas cosas que tiene que ponerse. Se reviste, igual el sacerdote se reviste, igual el futbolista para ir a jugar, pues no, es lo mismo si uno va a natación, a jugar tenis, a jugar fútbol, el doctor, todo lo que ustedes quieran, es la misma acción, pues el sacerdote se reviste de Cristo. Y eso no les tiene que parecer extraño, porque nosotros, por el bautismo, nos hemos incorporado a Cristo. Cada uno de nosotros es un Cristo. Bueno, al menos eso es lo que es el bautismo. Entonces el sacerdote se reviste para hacer presente a Cristo. Es Cristo mismo por la acción del Padre y del Espíritu que se hace presente. Si eso no pasara así, pues entonces nosotros no comemos el cuerpo de Cristo, sino que no es cierto, pues no hay cambio de sustancia porque no ha actuado el Espíritu Santo en esa sustancia y sigue siendo pan y nosotros seguimos ahí, pues nada más, una gente que se reunió, igual que se reúne la gente que va en un bus, nadie se conoce, ahí cada quien va para un lugar diferente, pero la diferencia del bus y de la iglesia o del estadio y de la iglesia es que nosotros fuimos convocados por la acción del Espíritu, donde Cristo es la cabeza. Y todo eso es para gloria del Padre. Todo tiene sentido trinitario, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y todo tiene sentido pascual. Todo es el paso de Cristo en la historia, en su momento histórico y en el momento nuestro. Entonces, ese es el sentido de que la liturgia sea, pues, tan Dios, pues, por decirlo así,
como la palabra de Dios mismo que se lee en la liturgia. No sé si me doy a entender, Pedro. Sí, en esa parte de la liturgia sí lo entendí, pero lo que me refiero es porque, a ver, estoy buscando aquí en el Catecismo el numeral y es en el numeral 103, donde dice, por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. En esa parte es donde yo le digo, porque habla de la Sagrada Escritura, entonces no está hablando de la liturgia, sino Bueno, está... ok, pero la palabra de Dios, el verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios se hizo hombre. La palabra, o sea, por eso le decía, Dios no tiene atributos, la palabra y Dios es Dios mismo. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios se hizo carne, y que es Jesús, pues justamente es Dios mismo. Y toda palabra que salga de la boca de Jesús, pues es palabra de Dios. Entonces, si la Escritura tiene palabra de Dios en el Antiguo Testamento y palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pues entonces la veneración de la Escritura es exactamente igual a la tulía que se le da a Dios. A Dios se le da no una veneración, sino una adoración, ¿verdad? Ahora la Sagrada Escritura nosotros no la adoramos, pero nosotros sí entendemos que es sagrada, pues, porque es Dios mismo, es su palabra. No hay una diferencia entre la palabra y Dios, no es un atributo. En nosotros sí hay diferencia, porque nosotros podemos decir hoy una cosa y mañana otra. Podemos hoy creer una cosa y mañana otra. Y nosotros sí hay diferencia, nuestra palabra menos ahora no vale nada, pues. Hubo un momento en que la palabra humana era válida, cuando los contratos, no habían contratos escritos y lo que valía era la palabra de la persona. Pues de hecho la alianza son 10 palabras, decálogo, 10, logo, palabra. 10 palabras que tampoco son mandatos porque son una oferta de salvación que Dios le está haciendo a ese grupo de gente que sacó de Egipto y que lo va a convertir en un pueblo ahí. Entonces, vean la acción de Dios, los hace pueblo, pero Él es su Dios. Y entonces el contrato es por palabra. Dios da su palabra de mantenerse siempre con ellos y ellos tienen que responder a darle lugar a Dios y el lugar al prójimo, como a la misma persona. Entonces vemos que ahí es donde fallamos los seres humanos. Pero está claro, pues, el tema de que la palabra y Dios, pues, es lo mismo. Igual los salmos van a hablar de la sabiduría de Dios, pero la sabiduría y Dios es lo mismo. O sea, Dios no tiene atributos, Dios es. Todo lo que es de Dios es Dios. No, no puede ser otra cosa, es Dios mismo, no puede ser nada diferente a Dios, no son atributos, cualidades, características de Dios, es Dios. A ver, ¿quién más? Rolando y Sonia. Sí, licenciada, a mí me parece muy interesante eso en cuanto a la escritura y la tradición. Ese párrafo donde dice que no son dos vías independientes o paralelas, sino cada una, por el contrario, afirma la existencia de la otra. Eso pues me parece muy, muy importante de tenerlo presente porque luego el texto continúa hablando sobre de que la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras en sí, son un texto fijo que no cambia. En cambio, la tradición es lo que la hace viva, la que va adaptándose incluso a los tiempos, Claro, va claro. pudiendo seguir incorporando ese mensaje que, como en la lectura dice, es fijo, ¿verdad? Pero la tradición nos ayuda a entender. Y está vivo, ¿verdad, Sonia? Está vivo, Sí. dice, ¿verdad? Entonces, luego Eso dice, es interesante. sí, diga.
No, solamente Bueno. licenciada. Luego dice que cada una, tanto la escritura como la tradición, tiene su propia identidad, porque está determinado en el modo como se va a transmitir la revelación, ¿verdad? Por eso tiene su propia estructura interna. Mientras la Biblia posee las características de un texto escrito y por lo tanto fijo, definitivo en sí mismo, que es lo que Sonia está diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces la tradición es una realidad viva, llamada a crecer, a desarrollarse, no evidentemente por adición, o sea, no es que se va a ir agregando, ¿verdad? A realidades ajenas al contenido, sino que está viva, es importante. Fíjense que el problema es que nosotros no conocemos todos los documentos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el último periodo, cuando vemos profetas, lo estamos asociando por ejemplo, Evangelii Gaudí del Papa Francisco, que vemos que está totalmente relacionado lo que dice el profeta con lo que dice el Papa, ¿verdad? Pero como desconocemos, ahí están esos documentos, pero no los leemos, entonces pues, ahí es el problema, ¿verdad? Que nosotros pensamos que la iglesia está estancada en algún lugar. Bueno, la razón última, dice, del triple vínculo que une escritura y tradición es, por tanto, el hecho de que las dos son palabra de Dios. La escritura concretamente no solo contiene la palabra de Dios, sino que es verdadera palabra de Dios, en virtud del carisma de la inspiración concedida a los escritores bíblicos, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y la tradición es la palabra de Dios transmitida íntegramente y auténticamente a la iglesia gracias a la sucesión apostólica. Y es que miren, conforme va pasando el tiempo, van surgiendo distintas posturas sobre esta palabra. Pongamos un ejemplo muy sencillo de Jesús de Nazaret. Bueno, no es sencillo, ¿verdad? Pero Jesús de Nazaret. Entonces, empiezan las posturas que si solo es hombre, que si solo es Dios, que si solo es apariencia. Entonces, ante esas posturas, la iglesia tiene que tomar también una postura que dé los parámetros concretos de qué es lo que se tiene que decir. Por ejemplo, también hay palabras que ahorita no van a estar en la escritura. Ustedes no van a encontrar en la escritura la eutanasia. Esa palabra no la van a encontrar. Es del siglo pasado y de este siglo. El aborto, no van a encontrar. Si en la Biblia las mujeres querían tener hijos, sufrían si no los podían tener. Es un contexto cultural totalmente distinto. Pero sí hay una palabra que dice que Dios es vida, que da vida. Y nosotros vemos a Jesús que da vida, que resucita, que sana, que libera. Entonces, vemos que la vida es un don de Dios y que lo da Dios. Si lo da Jesús, por eso Jesús es Dios, porque da la vida. Y por cuando lo matamos, Dios lo resucita. Entonces, pero no para que se vuelva a morir, sino que queda vivo, es el viviente. Entonces, no puede ser, si no lo entendemos así, no puede ser que Jesús sea solo hombre. ¿Por qué? Porque solo hombre, lo decía el domingo, la primera lectura o la segunda, creo yo, un hombre bueno puede mínimo salvar a otro hombre bueno, dar la vida por uno, salvar a uno. Y Jesús, humanamente, salva su entrega amorosa al Padre, lo pone por toda la humanidad. Pero esa es la salvación, ¿okay? El acto salvador. Pero la redención para el pasado, para el presente, para el futuro, eso solo lo puede hacer la divinidad, solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer un hombre. Entonces vemos el hilo conductor de todas las promesas que Dios hace en el Antiguo Testamento, se hacen realidad viva en la persona de Jesús.
Jesús de Nazaret. Pero luego nosotros lo vemos vivo y resucitado, y entonces vemos que la dimensión redentora, ese acto salvador, se vuelve totalmente al todo el cosmos. Pablo lo va a decir, que la misma naturaleza está gritando ser liberada. Entonces, porque es Dios, no lo podría hacer solo como hombre. Entonces, por fuerza Jesús tuvo que haber resucitado, por fuerza tuvo que haber nacido, por fuerza tuvo que haber padecido, por fuerza murió, porque de lo contrario no hay manera de que nuestra fe tenga un fundamento sólido que nosotros podamos comprender. Es una tristeza que nosotros no captemos lo maravilloso de esa Pascua, de esta Cuaresma que está preparándose para la Pascua, que termina justamente con la resurrección de Jesús, pero con la venida del Espíritu Santo 50 días después. Entonces, es todo un organismo por asuntos pedagógicos, didácticos, de comprensión, se van poniendo como episodios, y para mayor comprensión se va poniendo en el año litúrgico en determinadas fiestas, pero es un solo sistema, y es un solo sistema aplicable a la vida personal. Bueno, entonces, dice aquí que la tradición es la palabra de Dios transmitida íntegra y auténticamente a la iglesia gracias a la sucesión apostólica. Eso ya lo vi. Luego, vean que la escritura y la tradición constituyen en consecuencia un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la iglesia. O sea, cuando nosotros hablamos de que la iglesia es fiel al depósito recibido, oigan, que lo hemos dicho también en otro momento, iglesias son las comunidades, no es el templo, ¿verdad? No es la casa. La iglesia son las comunidades, la iglesia somos nosotros. Entonces, el depósito de la fe la recibieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues fue el periodo patriarcal, después fue Moisés, después fue Josué, después entraron a la tierra prometida, fueron los jueces, después fue el monarca, el administrador, después los profetas que trataban de que ese depósito de la fe se llevara a cabo. Y luego llega al culmen con Juan el Bautista, que anuncia que Jesús es el esperado. Y lo que Jesús dice, pues lo reciben los apóstoles. Y los apóstoles lo transmiten, eso está en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? A los diáconos, a los presbíteros, a los ancianos, ellos no se dan abasto, solo eran 12. Entonces, pues se va desarrollando. Y así, se fijan ustedes cómo cuando uno nada, hay lo que se llama el relevo, ¿verdad? Hay una competencia que se llama relevo. Cada quien nada con la mejor fuerza y da lo que le tiene que dar al otro, y cuando llega y el otro se tira y con la misma fuerza, y así, el relevo, y es el equipo que gana. Pues igual, se transmite la enseñanza, se deja ese depósito de la fe, y ese se cuida como el mayor tesoro, como el mayor regalo dado por Dios. Y entonces la tradición va en ese servicio, ¿verdad? Va dando, dice aquí, ese tesoro ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Interpretar en nuestro contexto significa descubrir el verdadero sentido, no crearlo, transformarlo o modificar. O sea que cuando nosotros estamos interpretando, por eso, otra vez la insistencia, leer los comentarios de pie de página, porque ahí esos comentarios nos están poniendo el texto en nuestro contexto, ¿verdad? Para descubrir el verdadero sentido y no transformarlo, modificarlo, cambiarlo o pensar que dice otra cosa, ¿verdad? Dei Verbum precisa por eso
que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Si las comunidades existen, o si la iglesia existe, porque la palabra iglesia viene de eclesía, una palabra griega que significa asamblea, comunidad. Y si las comunidades existen, son al servicio de la palabra. Todo en las comunidades, todo el que está dentro de la comunidad, desde el sacerdote, todos están al servicio de la palabra. Es decir, si las comunidades existen, son para llevar a Cristo a los demás, la palabra de Dios a los demás. Porque al final de cuentas, Jesús es el camino para regresar al Padre, es la verdad para regresar al Padre, es la vida, porque regresar al Padre es tener vida en abundancia. Entonces, por eso la palabra, que Jesús la simplificó en su contexto, el magisterio como fiel receptor de ese depósito que se le dio, pues Él es el que nos va interpretando, ¿verdad? Esa palabra en nuestro contexto actual. No pretende enseñar nada que esté fuera de lo que se ha revelado o transmitido. Por eso el problema ahora, ¿verdad? De que quieren cambiar todas las reglas. Que sí, que no, que esto, aquello. Y lo que hay ahora son muchas ideologías. Pero el cristianismo no es una ideología, porque Jesús de Nazaret no es una idea, es una persona. Y nosotros seguimos a una persona, no a una idea. Y la resurrección tampoco puede ser una idea, porque Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, ya nos podemos declarar los más desgraciados si Él no resucitó. Entonces, no es una idea, está vivo, está presente en medio de nosotros. Y entonces el magisterio va en ese sentido. No pretende enseñar, sino que reconoce que su misión es, por mandato divino, transmitir lo oído con piedad, guardarlo con exactitud y exponerlo con fidelidad. Mira qué bonito lo que dice Dei Verbum 10. Oírlo, escucharlo, ¿verdad? Con piedad, o sea, con amor, escucharlo con amor. Luego guardarlo con exactitud y exponerlo con fidelidad. Oigan, que está hablando del mensaje, no está hablando del género literario. Acuérdense, el género literario es como la vestidura del mensaje. No porque el texto de Génesis 1 diga que en 7 días se fue la creación, yo me quede. Ese es un género literario que utilizó, es un himno que utilizó la estructura de 7 días. Pero el mensaje no es que Dios creó el universo en 7 días, porque entonces estaríamos chocando con la ciencia que está diciendo que ha llevado millones de años. ¿Sí me captan lo que les digo? O sea, tenemos que sacar el mensaje. ¿Cómo se hace eso? Con las notas de pie de página. Entonces vean que ahí es como se va transmitiendo entonces la tradición y la transmisión. Quedan ya otra vez, miren, 4 minutos. ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Bueno, ¿dudas, preguntas ahí? Entonces vean, lo que les he dejado es que vayan leyendo esta primera parte que yo suponía que ya los habían leído, pero parece que no. Miren, aquí siguen los datos bíblicos, la tradición, el magisterio. En el capítulo 1 sigue con Vaticano II, pues eso les toca leer un poquito. Sigue Dei Verbum, todos los testimonios del Antiguo Testamento. Ustedes, si tienen el texto que se les transmitió y no lo pueden leer porque es chiquito, lo tienen en el teléfono, pásenlo a la computadora como lo estoy haciendo yo. Por eso se lo estoy compartiendo así, para que se den cuenta que pueden hacerlo así con letra más grande, como ustedes me decían, agranden la letra, grande. Sí, bueno, ustedes pueden agrandar la letra, no necesitan imprimirlo y sí necesitan leer. Y de las lecturas que hagan,
pues las dudas y preguntas que tengan de ella, pues ya pueden ir pues compartiéndola. Fíjense que aquí no hemos hablado de la tradición judía. Ustedes pueden leer solo los temas que hemos tratado. ¿Cuáles son los temas de Vaticano II fundamentales para hablar de la tradición? Aquí las tienen, a Timoteo, a la segunda de Pedro, y aquí hay otra, segunda de Pedro 3. En fin, ahí están los fundamentos y la enseñanza de la patrística, aquí la tienen también. El libro es muy bueno, así es que vayan leyendo lo que les va a servir bastante, aunque no lo lean todo, solo lo que tiene que ver con lo que estamos trabajando. Bueno, ¿alguna duda, pregunta o algo más? ¿Nada? Quedan 2 minutos para que se acabe la clase. ¿No? ¿No hay dudas? No, licenciada. Bueno, pues Loti, pues me alegro que todo esté claro y que ¿están leyendo este libro o no? Sí, estamos leyendo. Al menos Ay, la verdad que yo no lo había leído. No, yo sé que no lo han leído. La primera. Pero por eso se los puse hoy, por la necesidad que hay de sí tener un material para leer, no solo la clase. Sí, Sabrina. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Fíjese que yo sí lo he leído un poco, pero sí, créeme, sí me está costando un poco entender todo eso, así como dice usted, uno en algún momento ya tiene ideas preconcebidas de tantos años y en el momento de tomar un estudio como eso, uno tiene que abandonar esas ideas y tomar estas que sí son los documentos de la iglesia, pero sí me está costando un poquito asimilar toda la información. Otra cuestión ahí también, tal vez para los compañeros, no sé, tal vez podría servir. Cuando yo abro este documento digital, entonces lo coloco en ver horizontal, entonces se me hace muchísimo más fácil, es como que uno tuviera el libro casi que físicamente, entonces la opción de ver horizontal en el teléfono queda perfectamente, ¿verdad? Si acaso no se puede pasar a la computadora, podría ser una buena opción para ponerlo como ver horizontal y no hay necesidad de agrandar la letra, es exactamente como que uno tuviera el libro físico. Gracias, licenciada. Gracias. Ana Lucía, no sé si le va a dar tiempo, que queda un minutito, dígame. Muchas gracias, licenciada. Una pregunta. Entonces, el magisterio de la iglesia es otra de las formas en la que Dios nos habla. ¿Eso solo es lo que nos dicen los sacerdotes o el Papa? No, el Papa, no los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que ser fieles a lo que diga el Papa. Entonces es lo que dice el Papa, las encíclicas, las cartas pastorales y los documentos como Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia. Muchas gracias, muchas gracias. Para servirles. Bueno, entonces nos vemos más tarde en el otro periodo.